Bien, buenos días, muchas gracias. En la oficina del programa nos gusta pensar que en el ciber como algo vivo, que es capaz de evolucionar y adaptarse a las circunstancias. Entonces, en la presentación voy a seguir un poquito esa línea, hablar de su nacimiento, hablar de su vida y su desarrollo, y bueno, no voy a hablar de su muerte, hablaré de su futuro. Para hablar de su origen nos tenemos que remontar a la década de los 90. En esa época, en el sur de España, las organizaciones que tradicionalmente se dedicaban al contrabando de tabaco cambiaron su actividad por otra mucho más rentable, que era el contrabando de drogas, trayendo hachís desde el norte de África. Nos encontramos en un momento en que prácticamente a diario embarcaciones con varios cientos, incluso miles de kilos de hachís llegaban a nuestras costas. En ese mismo momento empezamos a tener también las primeras arribadas de inmigrantes ilegales. Es en esta época cuando se construyen las vallas alrededor de Ceuta y Melilla. Hasta ese momento la entrada de inmigrantes del norte de África era directamente cruzando la frontera de estas dos ciudades. Se cierra la frontera con estas vallas y tienen que buscar una salida. Y empiezan a utilizar pequeñas embarcaciones, las famosas pateras, e intentan cruzar el estrecho de Gibraltar. Posteriormente han aparecido otras amenazas. Hemos tenido atentados por terroristas extranjeros, por lo tanto han tenido que vulnerar nuestras fronteras en algún punto. En este aspecto hay que recordar los atentados de Bombay en el 2008, que los terroristas entraron por vía marítima. Y luego también el ciber está dedicado a proteger todos los recursos que tiene España en sus aguas territoriales. Podemos hablar desde la pesca hasta el patrimonio sumergido. Volviendo a los orígenes, estamos en los 90, como decía. Con los medios que disponía la Guardia Civil en ese momento, nosotros detectábamos las amenazas en la misma línea de costa o en muchísimos casos al día siguiente, cuando nuestras patrullas encontraban los restos de que habían llegado embarcaciones. Necesitábamos, por tanto, un sistema que nos permitiera detectar esas embarcaciones y esas amenazas lo más lejos posible y tener tiempo para reaccionar, para mover nuestros medios y interceptar esas embarcaciones antes de que llegaran a la costa. Ahí surgió el ciber. Es una cosa tan sencilla como un sistema que nos permita esa detección lejana, que transmita esa información a un centro de mando y control de donde se tomen las decisiones y se pueda reaccionar con tiempo suficiente para interceptarlas. Con el ciber mejoramos en eficacia, puesto que detectábamos mucho más lejos de lo que podíamos detectar a ese momento. Detectábamos de forma permanente, no con las patrullas, que los recursos humanos siempre son limitados y no podíamos tener una vigilancia permanente a pie de costa. Y luego también ganábamos en eficiencia. Eficiencia en cuanto a que el servicio en la línea de costa es un servicio muy duro y luego esas patrullas que retirábamos de ahí pues se dedicaban a prestar cualquier otra de las actividades de la Guardia Civil, de seguridad ciudadana, y simplemente acudían a la línea de costa cuando se les avisaba que había una amenaza real. Las capacidades o la arquitectura del sistema, muy brevemente: insistir en la alerta temprana, como decía antes, el mando centralizado fundamental, y luego insistiría en la progresividad y la adaptabilidad. Empezamos el sistema con un prototipo en la zona del estrecho, en concreto en Algeciras, y ese prototipo nos permitió aprender. Sacamos unas lecciones aprendidas y en base a esas empezamos a desplegar a lo largo de la costa para no cometer los mismos errores. Esa progresividad también nos ha permitido adaptarnos. No es lo mismo el ciber que tenemos en Algeciras como el ciber que se va a poner en Galicia. La orografía, las circunstancias y las amenazas son totalmente distintos. Y luego otro aspecto en el que estamos trabajando ahora intensamente es la interoperabilidad. Ya hablaré de ella más adelante. La arquitectura del sistema es muy sencilla. Estamos viendo arriba, derecha e izquierda las amenazas más normales con las que nos encontramos: embarcaciones rápidas con droga o embarcaciones con inmigrantes. Tenemos un despliegue con diversas estaciones sensoras, aquí tenemos una representada, que transmiten la información a un centro de mando y control, donde se toman las decisiones y se mueven las patrullas. Y este centro de mando y control está integrado y es interoperable con otros sistemas. Aquí tenemos una estación sensora tipo, en este caso está ubicada al lado de un faro. Todas las estaciones sensoras, o la inmensa mayoría de ellas, están dotadas de un sensor radar y una cámara. Con el sensor radar lo que pretendemos es detectar esas amenazas, eso que se está moviendo enfrente de nuestra costa. Nos ha costado mucho definir los radares que necesitamos, porque los blancos que buscamos